Muy buenos días, súper atentos hoy lunes a las noticias que nos lleguen desde Estados Unidos y desde China sobre esas conversaciones que se han llevado a cabo durante el fin de semana en Ginebra, en Suiza. Como he comentado por el canal de Telegram durante el fin de semana, no ha habido de momento grandes anuncios, sí que ambas partes han dicho, bueno, pues que las conversaciones han sido muy productivas, muy positivas y que se han llegado a acuerdos sustanciales. De hecho, por parte de Scott Bessent, el secretario de Estados Unidos, bueno, pues ha dicho que se ha llegado a un acuerdo para reducir significativamente el déficit comercial de Estados Unidos. Vamos a ver si finalmente los datos o los acuerdos que nos digan hoy, insisto, tanto de Estados Unidos como de China, pues que se han alcanzado, los acuerdos que nos vayan contando a los que han llegado entre ambos países, vamos a ver si decepcionan o no al mercado, porque yo creo que ese es el punto ahora mismo. El mercado se ha hecho unas expectativas, está subiendo en base a esos acuerdos y vamos a ver si ahora esos acuerdos están a la altura de todo lo que está descontando el mercado. Y es que además hemos visto como hoy lunes, aparte de que, bueno, tenemos a Bitcoin y Ethereum que se mantienen muy arriba, el Nasdaq ha abierto con un gap alcista fuerte, de hecho viene un 2% arriba, el SP viene un 1,4 arriba, tenemos a un eurodólar que ha abierto con un gap bajista muy fuerte y a un oro que también se ha desplomado. Y todo esto se debe, como podéis ver, mirad la quilla del oro, todo esto se debe a lo que estoy mencionando, esas expectativas que se está haciendo el mercado, que está generando el mercado en base a un acuerdo comercial sustancial, pero que a mí me da cierto recelo o quiero tener cierta precaución todavía, porque considero que un acuerdo comercial realmente grande e importante que implique una bajada sustancial de los aranceles, por ejemplo, creo que no se va a llevar a cabo en el corto plazo, sino que será algo, bueno, pues que llevará y costará más tiempo. Así que vamos a ver, e insisto, qué tipo de acuerdo se ha alcanzado entre China y Estados Unidos. Lo ideal y lo que creo que más gustaría a los mercados es que viéramos una reducción real de esos aranceles. Se puede producir, no creo, seguramente menos de lo que el mercado se espera, pero se puede producir. Pero en cualquier caso, y como digo, todo esto son suposiciones y tenemos que estar muy atentos cuando conozcamos esas declaraciones por parte de los funcionarios de la Casa Blanca de Estados Unidos, sobre todo Scott Bessent, Donald Trump, las personas que estuvieron más vinculadas en esa o dentro de esa propia reunión, como por ejemplo Scott Bessent, pues ver qué nos dicen. Y echando un vistazo ahora sí a los mercados, también pendientes desde un punto de vista geopolítico a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver si el jueves se reúnen en Estambul. También esa India y Pakistán que estaban ayer consiguieron entablar un alto el fuego mediado por Donald Trump por Estados Unidos. Vamos a ver si dura ese alto el fuego y se consigue llegar a algún acuerdo o se retoman los combates en los próximos días. Y en medio de todo esto, bueno, pues tenemos un Bitcoin que de momento el fin de semana se ha mantenido lateral, con ligeros ataques al alza hacia la zona de los 105.000, como podéis ver. Antes de meternos en profundidad con las criptos, que hoy, por cierto, nos toca repasar Uniswap, es la altcoin que nos toca para el día de hoy. Tenemos la siguiente que va ganando ahora mismo es CRV, así que nada, votad, por supuesto, cuál queréis para el próximo día. Insisto, CRV es la siguiente que va ganando y ya después pues iría a NEAR, una cripto que además va a ser interesante analizar porque es una cripto de inteligencia artificial y creo que está teniendo un buen performance también en los últimos días, así que interesante analizar. Y me estáis pidiendo ya acciones, lo cual me alegra porque, oye, hay que salir también, no hay que quedarse solo en el mundo de la inversión y trading atrapado en el mercado cripto, así que me alegra. De hecho, Nvidia ya tiene 3 votos, si la seguís votando pues no tardará mucho en analizarse, ¿vale? Así que ahí las tenéis, votad cuál queréis para el día de mañana. Y como decía, antes de meternos con el mercado cripto, vamos a repasar un poco cómo viene el tradicional. Tenemos a un Nasdaq que viene avanzando con un gap alcista, como comentaba, muy fuerte en el día de hoy. Vamos a ver si continúa avanzando. Ya está en zona de clara resistencia el Nasdaq, ¿vale? Como podéis ver, hasta esta zona de los 20.800 puntos más o menos es una zona de resistencia fuerte donde podríamos todavía ver algún rechazo. Así que vamos a ver si baja a cerrar ese gap o como con el que veíamos en la zona de los 18.400, pues nos lo deja abierto y continúa subiendo. El SP un poco más de lo mismo, tiene un gap abierto en el entorno de los 5.350 que intentó cerrar y desde ahí, acordaros además que lo hemos estado analizando aquí, y desde ahí se nos iba al alza y ahora pues tiene también otro gap abierto, precisamente el que nos ha dejado
esta noche y vamos a ver si consigue este de aquí, que no les tengo marcados todavía, vamos a ver si consigue cerrarle o no en el día de hoy. El SP también está en zona de resistencia importante, fijaros, esta zona de los 5.750 hasta los 5.780 puntos más o menos es zona de resistencia y vamos a ver si consigue romperla o no. Con respecto al eurodólar, pues ha abierto con este gap bajista importante, ¿vale? Y de hecho, bueno, a ver si quiere cargar ahora el gráfico del eurodólar. Vamos a ver si quiere cargar. Ahí lo tenemos. De hecho, el eurodólar se ha quedado un poquito en tierra de nadie, ¿vale? Sí que es verdad que tiene un nodo, ¿vale? Como podéis ver aquí, este nodo es de la zona más o menos del 1,17, 1,19, ¿vale? Más o menos, por esos niveles. Y se ha mantenido ahí. De hecho, fijaros cómo ha caído más o menos hacia ese nivel y ahí se ha quedado de momento el eurodólar, ¿vale? Pero para mí está un poco en tierra de nadie y yo creo que puede continuar todavía deslizándose a la baja hacia esos niveles del 1,11 más o menos, 3 por lo menos, que se podría ser zona de soporte. 1,1135 podría ser una zona de soporte ya interesante para el precio del euro, ¿vale? Incluso corregir un poquito más hacia la zona del 1,103, 1,104, donde podríamos plantearnos también buscar algún tipo de long de scalp. Ya sabéis que de momento vamos cortos en el euro, ¿vale? Ya hemos metido algún short. Vamos a ver si termina de caer hasta esos niveles donde sacaremos un poquito de profit. Al final, si el dólar continúa apreciándose, ¿no? Ante esta relajación de las tensiones comerciales, pues que parece que le están sentando bien al dólar. De momento ha roto la zona de los 100 puntos y también esto le podría dar lugar al dólar para un avance un poco más fuerte hacia la zona de los 103, lo que habilitaría también esa caída lógica del euro. Y tenemos a un oro que lo mismo, comentábamos que habría con un gap bajista y con una caída muy fuerte, fijaros, un 1,6% en cuestión de una hora en la apertura del mercado a las 12 de la noche. Y esto se debe a que, como estamos viendo, el oro, más que estar pendiente a esas guerras que pueda haber entre Rusia y Ucrania, ahora lo de India y Pakistán, que fijaros qué importante es lo de India y Pakistán y no ha tenido impacto prácticamente ninguno en el oro, lo cual es sorprendente. Y esto se debe a que el oro está pendiente más de esas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, a esas tensiones económicas, que realmente a tensiones geopolíticas. Es decir, no está siguiendo tanto esa peligrosidad que podría suponer una guerra entre China y Pakistán, que desde luego, o sea, incluso para la economía sería catastrófico a nivel global, sino que está más pendiente de esas tensiones, ¿no? Entre China y Estados Unidos, que por supuesto es también lo que podría marcar el devenir de la economía a nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto también el desempeño del oro. Pero es llamativo, ¿no? Cómo se está centrando solo y exclusivamente en eso. Esos buenos resultados, esas buenas conversaciones que ha habido entre China y Estados Unidos, que por supuesto rebaja la tensión por el lado comercial arancelario, bueno, pues provocan esta nueva caída del oro y ahora lo tenemos ahí en los 3.280. Vamos a ver si pierde, lo hemos mencionado yo creo que el viernes, si pierde este nivel, ¿vale? Que esto es, fijaros como aquí tocó varias veces la zona, ¿no? Aquí la ha tocado otra vez, ahora está intentando mantener de nuevo ese nivel. Bueno, pues si finalmente acaba perdiéndolo, se nos va a ir fácilmente a esta zona de aquí de nuevo, a esta zona de soporte, donde, oye, podríamos buscar de nuevo longs como la última vez, como buscamos en esta zona, que nos salieron desde luego muy, pero que muy bien, ¿no? Podríamos buscar por esos niveles longs. Si por el contrario lo que vemos ahora durante el día es que el precio vuelve a subir, bueno, pues estos niveles de aquí sería también interesante para si el precio mantiene o nos da algún punto de entrada y de confirmación para entrar a la baja, pues se podría buscar también algún short desde estas zonas buscando precisamente ese soporte por la parte baja. De momento el oro lo que está haciendo es acumular, ¿vale? Continúa, como podéis ver, en una lateralización que ya se va extendiendo, vamos a ver, desde el 14 de abril, prácticamente un mes se va extendiendo esta lateralización, lo cual ya nos indica que el precio del oro pues puede estar o puede tener un poquito de agotamiento en toda esta macro tendencia alcista en la que venimos metidos, pues creo que desde 2023, ¿no? O cosas así. Sí, fíjate, desde 2022, octubre de 2022, cuando ya empezó ese rally. Pero vamos a ver porque tampoco quiere corregir. O sea, igual que puede estar perfectamente el oro aquí lateralizando, tampoco está corrigiendo, lo cual nos indica fortaleza y nos dice pues que en algún momento que vuelva a haber un repunte de presión de geopolítica, tensión comercial, lo que sea, y los inversores vuelvan a buscar el oro como refugio nuevamente, pues el oro perfectamente podría continuar con esa tendencia, ¿vale? Porque lo que estamos viendo son pocas ventas, pocas tomas de ganancia. Por lo tanto, el oro, insisto, vigilamos esa zona de soporte
soporte. Por abajo, siguiente nivel serían los 3122, esa línea de tendencia que también hay que vigilarla, y a partir de ahí veremos cuándo rompe esta lateralización, y de momento la seguimos operando con calma, con paciencia. Y ahora sí, echando un vistazo al sector cripto, bueno, pues tenemos a Bitcoin, que durante el fin de semana se ha mantenido ahí lateral, también intentando presionar precisamente esa zona de resistencia del entorno de los 105.000 dólares, ¿vale? Para mí hasta eso, hasta los 105.200 más o menos es la zona de resistencia importante, incluso buscando la zona de los 106.500 como última zona antes de poder atacar el precio máximos históricos. Sí que es verdad que la subida ya está un poco sobreextendida, ha subido de manera muy vertical. En gráfico diario tenemos sobrecompra, tenemos un volumen, como podéis ver, descendente. En gráfico horario, más de lo mismo, ¿vale? Tenemos una divergencia bajista, como podéis ver, muy clara entre los máximos del precio, ¿vale? El precio viene haciendo máximos más altos y sin embargo el RSI lo que nos ha formado son máximos más bajos, lo cual nos indica también cierto agotamiento de la tendencia, pero el precio de momento continúa con esa pauta de máximos más altos, por lo tanto pues continúa subiendo y apretando al alza. Y si nos vamos a gráfico horario, pues igual, ¿no? Lo que vemos es una divergencia bajista que ya se va extendiendo mucho en el tiempo, ¿vale? Sí que es verdad que fijaros como por ejemplo aquí había hecho la divergencia, ¿vale? Fíjate como por ejemplo aquí y aquí, ¿no? Tenemos fijaros, que os lo marco para que se vea claramente en gráfico horario, vamos a ver. Ponemos así, fijaros en gráfico horario, por eso yo utilizo mucho las divergencias, como sabéis, ¿vale? Es una de las cosas que más utilizo, pero hay que buscar esas confirmaciones en gráfico horario a la hora de operar, ¿no? A medio plazo sobre todo. Fijaros cómo tenemos esa divergencia bajista en el RSI de 4 horas, perdón, de 1 hora, ¿vale? En el gráfico de 1 hora también, lógicamente, tenemos esos máximos más altos, en el RSI máximos más bajos, es decir, divergencia bajista, y finalmente el precio lo que hace y lo que nos ha hecho ha sido continuar subiendo. Sí, nos da una pequeñita corrección desde aquí, que de hecho yo creo que le sacamos algo de profit a esa corrección, ahora ya no lo recuerdo bien. El precio desde aquí mete otro arreón al alza y lo que nos hace precisamente es anularnos. Fijaros como este máximo aquí prácticamente es difícil de apreciar, ¿vale? Será difícil de apreciar en el vídeo, pero bueno, este máximo de aquí está por encima, ¿vale? Este de aquí está por encima de este, ¿vale? Por lo tanto nos anula esa divergencia, el precio vuelve a ganar de nuevo fortaleza en gráfico de 1 hora, y es que ahora mismo pues ahí lo tenemos, ¿vale? Aunque yo ya sabéis que yo ahora mismo llevo mi cartera spot y demás. Para mí ahora mismo no es el momento ni de meter un long, ni de comprar en spot, ni nada. Yo voy a seguir buscando mi short de scalping, y si alguno se da bien y consigo meter un short de scalping que luego el precio continúe corrigiendo, pues se puede transformar en un buen trade swing short, ¿vale? En un short más de swing, más mirando medio plazo. Pero de momento el precio, insisto, sigue marcando, como podéis ver, máximos más altos, mínimos más altos, ¿vale? Por mucho que esté lateralizando y que en gráfico horario lo que es en esta acumulación, como podéis ver, nos esté formando una divergencia bajista muy clara, porque el precio, insisto, viene marcando máximos más altos y el RSI máximos más bajos, sigue presionando al alza, ¿no? Y continúa de momento subiendo. Por lo tanto, hay que tener todavía paciencia a la hora de entrarle, vigilar, insisto, esta zona de aquí de resistencia, que vamos a verlo en gráfico de scalp, la tengo mejor marcada. Fijaros, zona de 104.500, zona de 105 sobre todo. Fijaros cómo ha intentado precisamente esta noche atacar ese nivel y finalmente ha rechazado, y a partir de ahí fijaros que no tengo nada más marcado. Por supuesto que voy a marcar zonas esta tarde, ¿vale? Ahora mismo lo tengo más marcado, pero si consigue romper ese nivel el precio de Bitcoin, pues bueno, podría ya empezar a encarar, chicos, zonas de máximos históricos, ¿vale? Podría empezar a encarar zonas de máximos históricos, pero insisto que hay que tener precaución, porque todavía podemos perfectamente desde estos niveles ver un poco más de lateralización y acabar viendo algo de rechazo. Veremos hacia qué niveles. Para mí los niveles ahora mismo por abajo a vigilar, como podéis ver aquí marcados, lo primero como zona de soporte fundamental es este entorno de los 102.500 más o menos. Si pierde ese nivel, creo que perfectamente el precio podría venir a buscar la zona de los 99.500, incluso 98.000 dólares, y a partir de ahí veremos, ¿vale? Porque también necesita ese importante tener algún tipo de corrección el precio, por lo menos de lateralización más prolongada, para que pueda de nuevo ganar fuerza el precio y volver a buscar niveles superiores. Y con respecto a Ethereum,
Bueno, pues después del subidón en cuestión de 3 días, vamos a porcentualizar exactamente cuánto ha subido. 43% en cuestión de 3 días. La altcoin que estaba totalmente muerta, que nadie quería comprar y demás. Bueno, pues oye, ahora mismo quien haya comprado en estos niveles, en el entorno de los 100, de los 1400, 1600, se puede estar planteando, y esto quiero que quede muy claro, se puede estar planteando algún tipo de toma de profit, de toma de beneficio. No digo que vendas ya, ¿vale? No digo que tomes profit ya, yo por lo menos, por ejemplo, no lo voy a hacer, no me interesa de momento vender en estos niveles, me parece que Ethereum de momento está barato, ¿vale? Pero lo que quiero que se entienda es que cuando el precio cae, cuando vemos esto, tú te tienes que plantear comprar, ¿vale? Y cuando vemos esto, y además de manera tan vertical, cuando tienes que plantearte, oye, ¿será FOMO? ¿Debo vender? ¿Vale? Es decir, lo que no puedes hacer es subirte aquí en el FOMO, que aquí te entren las ganas de comprar y que aquí te entren las ganas de vender, cuando el precio está en mínimos, ¿no? El famoso compra barato y vende caro, bueno, pues en esas estamos, que aplicado a la realidad es bastante más difícil de aplicar, ¿no? El refrán suena muy bien, es muy sencillo, pero en la realidad es muy difícil porque aquí tienes unos sentimientos, en esta caída tienes unos sentimientos y ahora mismo pues tienes otros sentimientos, ¿vale? Entonces ni hay que dejarse llevar por el pánico, ¿no? De decir, oye, es que ha subido hasta aquí, esto igual se va a hacer o vendo todo. No, ni hay que dejarse tampoco llevar por el FOMO y decir, compro todo. No, ni una cosa ni la otra. Oye, si tú has entrado en el entorno de los 1400, tienes un profit actualmente de un 80% y bueno, pues un 80% es un porcentaje en el que te puedes plantear, si tu estrategia así te lo marca o si por ejemplo necesitas liquidez, te puedes plantear perfectamente hacer alguna venta parcial. Yo no la voy a hacer porque no me urge, tengo liquidez, es cartera spot, busco más largo plazo y creo que Ethereum le queda mucho recorrido al alza, entonces de momento prefiero mantenerlo. Si Ethereum mañana metiera otra corrección y se nos fuera más abajo, yo tengo liquidez reservada para meter más compritas. De hecho, como sabéis, yo esperaba, antes de un avance así, yo esperaba que metiera otro hachazo a la baja hacia esos niveles, como sabéis. Así que quiero que eso, chicos, quede muy claro para que no nos dejemos llevar ni por el FOMO ni por el pánico. Ya sabéis que a la hora de operar e invertir hay que hacerlo de una manera estructurada y desde una manera disciplinada y objetiva, no desde una manera emocional, que es como se cometen errores y se pierde más dinero, ¿vale? Así que con respecto a Ethereum, ahí estamos llegando a esta zona de resistencia que para mí es, yo creo que la más importante ahora mismo, en el entorno de los 2600, 2800. Fijaros como si vemos el price action de los últimos meses, pues ha estado rechazando ese nivel hasta en 2024, en agosto, 1, 2, 3, 4 y 5 ocasiones. En febrero de 2025 fue un nivel que sirvió precisamente para que el precio se apoyara sobre él antes de caer con fuerza y por lo tanto pues tendremos, bueno, de hecho mira, si miramos más atrás tenemos también una zona, esa zona que sirvió de soporte precisamente también en julio, en el verano de 2024, abril, junio, julio del 24, y como digo, pues es una zona en la que el precio también es normal que muestre algo todavía de resistencia a querer continuar subiendo y desde donde podríamos ver alguna corrección que, oye, después de subir un 64% pues también puede ser incluso necesaria, ¿vale? De momento Ethereum mostrando también señales de mucha sobrecompra, de que el rally está sobreextendido, tenemos una divergencia bajista muy fuerte y además viniendo precisamente de sobrecompra en el RSI de 4 horas, en el de 1 hora todavía más fuerte esa divergencia bajista y viniendo también de una sobrecompra fortísima, pero de momento precaución porque aunque yo también estoy mirando con muchísimo más cuidado con Bitcoin, también estoy buscando algún short, todavía Ethereum puede meter un último hachazo hacia estos niveles de aquí arriba, como digo, la zona de los 2600, 2700, 2815 y a partir de ahí pues podríamos ver algo más de corrección o de lateralización, pero insisto que hay que tener cuidado porque la verticalidad con la que está subiendo el precio de Ethereum y la fuerza que tiene y el hecho de que a pesar de haber frenado un poco esa subida en estos niveles no haya metido, o sea, es que no ha metido prácticamente ninguna corrección, ¿no? Que yo el fin de semana cuando empezaba a corregir digo, si nos puede venir hacia los 2200, 2300, bueno, pues finalmente ni eso, por lo tanto, por eso digo que a la hora de entrarle en corto hay que ir con cuidado, ¿vale? Porque todavía le puede quedar algo de subida y entrar en largo para mí no es planteable por lo que os he explicado, porque yo si entro en
si entro largo, si por ejemplo Ethereum nos metiera una corrección un poquito más fuerte que a mí me permitiera entrar en largo, pues bueno, igual un trade de scalp aquí, ¿no? Si un setup lo ve claro, un trade de scalp buscando esos niveles se podría plantear. Yo ahora mismo mi setup no me lo permite, ¿vale? Pero se podría plantear si algún setup lo permite, no digo que no. Pero para mí ahora mismo pues es más, me parece más jugoso quizás buscar algún short que además en caso de que el precio entre en una corrección más grande, lo mismo que comentaba de Bitcoin, podría alargar ese short para buscar más profit que un long que puede conllevar o puede ser realmente corto en el tiempo si finalmente Bitcoin Ethereum busca resistencia por esos niveles y en Ethereum ya voy largo de otra manera, es decir, yo ya voy comprado en spot que al final es como ir largo, ¿no? Porque tú ganas cuando el precio sube. Y con respecto a Uni, ¿vale? La altcoin que nos toca en el día de hoy, bueno, pues ha metido también una recuperación muy buena, ¿vale? Fijaros cómo ha subido un 58% hasta el máximo que nos ha dejado el sábado, ¿vale? De hecho, el sábado avanzaba un 18% Uniswap, ¿vale? Muy buen avance. Y la verdad es que la situación técnica, pues, ha mejorado con estos 3 días muchísimo, ¿vale? Porque venía de una tendencia bajista muy fuerte, ¿vale? Allá, con este avance, haber roto ese POC, esa zona de los 6,13, ¿vale? Zona importantísima. Ahora mismo sí que es verdad que se enfrenta a este nodo de aquí, ¿vale? Al nodo de los 7,5 más o menos, que es un nodo que de momento podría actuar, de hecho lo está haciendo como resistencia y podríamos ver un apoyo del precio de Uni precisamente sobre ese nivel, sobre el POC, ¿vale? Lo importante es que ahora mismo por debajo, aunque el precio corrija, no pierda precisamente esa zona, en el entorno de los 6 dólares, 5,90, 6 dólares. Si consigue mantenerlo, yo creo que podemos ver todavía más avance del precio de Uni, siempre y cuando insisto, mantenga ese nivel, pues perfectamente se nos podría ir a la siguiente zona, que son el entorno de los 9 dólares, 8,9 más o menos, y que oye, lo mismo que comentaba de Ethereum, quien haya estado entrando cuando hay que entrar, que ha sido precisamente en estas zonas de abajo, ¿vale? En el entorno de los 4,80, 5 dólares, incluso 6 dólares, se podría haber metido alguna compra parcial, pues bueno, si el precio llega a los 9 dólares, pues quizás se puede tomar algún tipo de profit parcial, ¿vale? Se volvemos de un 50% de subida si has comprado en los 6 dólares, sin tener en cuenta que hayas podido comprar por debajo, que sería lo ideal. Entonces, lo dicho, zona de 9 dólares podría ser el siguiente avance, después ya la zona del 1 más o menos 11 dólares, 11,50 dólares y a partir de ahí ya se nos metería en resistencias un poco más livianas, ¿no? Como la zona de los 13,50, 15, 16, 17 dólares, que eso ya sería ataque a los máximos recientes, ¿vale? Porque los máximos históricos de Uni, pues bueno, están todavía muy lejos, de hecho están en los 45, 40 y pico dólares, ¿vale? Así que de momento ya os digo, muy buen performance para el precio de Uni, para comprar en spot, para mí, para mi gusto, pues es ahora mismo un activo que se nos ha escapado, ¿vale? Venía dejando, ya digo que el momento de comprar en spot era otro, era antes, porque venía precisamente dejando además esa divergencia alcista en el... Bueno, no llegaba a confirmar, aquí sí, ¿vale? Aquí sí que tenemos divergencia entre estos mínimos y estos del RSI, aquí no, sin embargo en este último no. Pero bueno, nos venía avisando, como digo, de que el precio se podía dar la vuelta. Aún así, si tuviéramos la suerte de que el precio metiera otra corrección a la baja, ¿vale? Hacia el entorno de los 6 dólares, 5,50, pues bueno, ahí podría ser planteable para quien no esté dentro y quiera estar algún tipo de comprita parcial, ¿vale? Incluso podría ser planteable si cae a esa zona buscar algún tipo de long si un setup de 5 o 15 minutos, ya sabéis, siempre buscándolo en el corto plazo, nos lo permite, ¿vale? Pero ahora mismo... para mí no está en un nivel para hacer comprar spot, sino para quien vaya adentro, esperar y ver, ¿vale? Incluso, insisto, lo que digo siempre, cuando el precio sube es cuando tienes que plantear vender, no vender inmediatamente, no digo que vendas ya, pero es lo que tiene que estar en tu mente, buscar el momento óptimo para vender. Entonces ahora mismo, desde luego, no está para comprar, está para esperar y ver. Si el precio llega a los 9 dólares, se puede empezar a plantear una toma de beneficio por ahí, aunque oye, yo quizás también buscaría en niveles superiores, y si el precio vuelve a corregir, pues igual hay hasta suerte y te da otro chance, otra oportunidad para volver a entrar en esta cripto, ¿vale? Así que dicho todo esto, vigilamos de cerca durante el día de hoy el price action tanto de Bitcoin como de Ethereum. Mirad cómo ahora Bitcoin, gráfico de 15 minutos, parece que quiere avanzar un poquito. Es que fijaros cómo esta noche hemos visto fuertes rechazos a esos niveles, pero claro,
también hemos visto en otras ocasiones cómo tras esos rechazos finalmente Bitcoin vuelve a intentarlo y acaba rompiendo. Por lo tanto, de momento, precaución en el día de hoy. Yo sigo buscando mis shorts, veremos qué tal nos van saliendo, os iré comentando y contando por la tarde y súper atentos a todo lo que vayamos conociendo con esa reunión entre China y Estados Unidos, ¿vale? Las noticias que nos vayan compartiendo, que por supuesto las iré comentando por el canal de Telegram según las conozca. Así que nada más, dejad vuestro like, que para los que veis el vídeo dejáis muy pocos likes, parece que os cobran. Voy a preguntar a YouTube a ver si se están cobrando por darle a ese botón de like, y comentad por supuesto qué altcoin queréis para el día de mañana. Nos vemos, chicos, en el canal de Telegram. Como siempre, pasad muy buen día.